Muchas gracias a los organizadores por invitarme a poder conversar el día de ustedes eh, sobre el tema de ética, buen gobierno corporativo y compliance. Eh, Voy a compartir mi presentación. Yo quisiera poner algunas reglas. A mí me gusta siempre hacer la clase de manera dinámica, así es que si es que hubiese algún problema con el sonido, les pido por favor de que me avisen. Y si hubiese también algún inconveniente, o perdón, si es que tuviesen alguna intervención sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy, entonces les pido por favor de que levanten la mano, así yo puedo visualizar que tienen una duda y lo conversamos. Mientras más intervenciones haya, para mí es mucho mejor, porque entonces podremos hacer un mejor ejercicio, un diálogo de este tema. Bueno, agradezco, como les digo, a los organizadores por la invitación, sobre todo para hablar temas que me apasionan. Como ya lo dijo el presentador, yo soy abogada penalista, pero desde hace un buen tiempo vengo especializándome en temas de buen gobierno corporativo, compliance, porque el derecho penal actualmente ya no solamente está para reaccionar cuando se ocurrió una afectación al bien jurídico, sino ahora el derecho penal busca prevenir, ¿no? Y ya no a través de la imposición de de causar esto que siempre se buscaba con las teorías preventivas de la pena, ¿no? Buscar una inhibición por parte de la gente en la comisión de delitos, sino por el contrario, ¿no? A través de acciones positivas y de que las personas tomemos conciencia de que con los actos, con los pequeños actos podemos alcanzar grandes logros. El enfoque preventivo es ahora uno de los mayores enfoques en temas de una lucha adecuada contra fenómenos tan, digámoslo así, fenómenos tan problemáticos para nuestra sociedad actual como son la corrupción y el lavado de activos. Entonces, voy a pasar igual la presentación a los organizadores para que puedan compartirlo con ustedes. No tengo ningún problema con ello. Y ahí ustedes van a poder encontrar mis datos de contacto para cualquier información, cualquier material adicional que ustedes desean sobre los temas que vamos a discutir hoy. Estoy en la mayor predisposición para poder compartir con ustedes. El tema que me ha asignado es el tema de la ética pública, prevención de la corrupción y buen gobierno corporativo. Yo he decidido enfocar el tema desde el origen, ¿no? Ha habido desde hace existe toda una evolución en cuanto a la prevención de la corrupción de un tiempo acá. Y ya nuestro estado, aparte de, voy a hablar, gran parte de los temas que voy a tratar hoy, voy a hablar obviamente desde el punto de vista peruano. Yo soy peruana. Sin embargo, esta es una realidad común a varios países de Latinoamérica. Entonces, yo supongo que para las personas que no son peruanos, van a poder darse cuenta que compartimos una misma realidad y los mismos problemas sociales, ¿no? Em, Esto como pie de página. Entonces, en el tema de prevención de la corrupción, no solamente hemos avanzado mucho con identificar que este es un problema serio que aqueja a nuestra sociedad, sino que también pues, hemos podido advertir que su complejidad, tanto conceptual como el origen de esta, no solamente se limita al derecho penal. Entonces, ya las respuestas del Estado de carácter solamente reactivo, sancionador, han demostrado una ineficiencia. Entonces, existe una tradición, no sé si es una tradición, pero sí una eh, tendencia a nivel comparado,
promovida en muchos casos por los tratados internacionales que nuestros países son parte, los han suscrito, en la que se aboga por un enfoque integral frente a la lucha contra la corrupción. Un enfoque integral que incluya acciones tanto acciones de carácter reactivo, es decir, imposición de sanciones, como también acciones preventivas, es decir, que se adelanten al problema, ¿no? Vamos a ver cómo lo está enfocando el Estado. Y también el Estado es consciente que este trabajo no lo puede hacer solo, sino que tiene que contar con el particular. Y desde el particular también hay todo un movimiento de identificar ya a la empresa, que no solamente la gestión de una empresa tiene que preocuparse solamente por el desarrollo de su objeto social, sino que cada vez más el enfoque moderno de una gestión empresarial incluye también el hacerse cargo de todos los riesgos y que pueden originar con la realización de sus actividades empresariales, ¿no? Y esto es justamente lo que se ve en el concepto de buen gobierno corporativo. Entonces, estos tres temas se entrelazan justamente a propósito de este nuevo enfoque para luchar contra la corrupción. Y vamos a ir enfocándolos de manera, digámoslo, histórica, como ha surgido, ¿no? Porque todo este movimiento primero ha tenido un gran efecto a nivel privado y ha sido más bien el Estado quien ha recogido este enfoque y ha incorporado los conceptos de ética pública, el de integridad, ¿no? Que busca justamente hacer uso de movimientos de acciones preventivas también desde el Estado, ¿no? Para poder prevenir la corrupción. Entonces, vamos a ver, espero ser lo suficientemente concisa para poder alcanzar todo el contenido de estos temas. No obstante, si paso rápido algunas diapositivas, es porque más que nada recogen información de tratados, que va a ser útil que ustedes la repasen, pero más útil creo que para la discusión de la clase va a ser referirnos a los conceptos en concreto y poder entenderlos e internalizarlos. ¿Ok? Entonces, voy a hacer uso también de otra generalidad que tenemos los abogados, que nos acostumbramos a tratar entre abogados. Entonces, los voy a denominar doctores, no sin antes, de repente por ahí hay alguien que no sea abogado y me va a disculpar que lo doctoré, pero sin embargo, les pido también que si hay algún concepto que no quede claro o que se necesite una mayor profundidad, o si de repente para las personas que no son abogados estoy hablando mucho de temas de derecho, le pido también de que puedan levantar la mano y yo con todo gusto puedo realizar una mejor explicación, ¿ok? Bueno. Como les decía, ya actualmente el modelo de una gestión empresarial no solamente se enfoca en el punto de vista solamente del desarrollo de su objeto social, ¿no? Existen una serie de circunstancias que han hecho que las empresas se den cuenta que no basta solamente un enfoque tan restrictivo para realizar una gestión eficiente de sus actividades, ¿no? Y esto no es algo que surge ahora, sino que esto es algo que viene desde el concepto mismo de la gestión empresarial, ¿no? Antes, cuando se hablaba de cuáles son pues, los sujetos eh, que pueden afectar las actividades empresariales, simplemente se enfocaban entre aquellos conflictos que se podían dar a nivel de las personas, las propietarias de la organización, ¿no? Ni siquiera de los trabajadores, sino simplemente los primeros problemas que hubo en la empresa para poder tener una gestión eficiente, se enfocaban solamente en verificar pues cuáles eran los problemas que se podían dar a nivel de una empresa. Entonces,
Cuando ya el propietario de la empresa no era solamente una persona individual o un titular, sino que además existían socios, directivos o tal vez un accionado un poco más difundido, entonces empezaron a haber problemas de agencia, los denominados problemas de agencia. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces existía una separación entre el propietario, ¿no?, de las acciones y los que efectivamente estaban llevando o enterados del día a día de la empresa. Y por su lado también aquellos que podían representar a aquellos propietarios en un órgano como un directorio. Y empezaron a haber problemas porque lógicamente aquellos propietarios que no participaban de la junta de directores, entonces podían tener pues algunos problemas de información, porque quienes contaban con mayor información eran quienes estaban más cerca de las operaciones de la empresa, y además también aquellos directores también tenían sus propios intereses, ¿no? A diferencia, pues, que no coincidían muchas veces los intereses que tenían los accionistas o propietarios. Entonces empezó a haber en esta pirámide de tres puntos, discusiones o conflictos de intereses entre la alta gerencia encargada de la administración, los directores que muchas veces representaban a los accionistas o propietarios y los propios propietarios, ¿no? Y para arreglar estos problemas, entonces surge la teoría de la propiedad de la firma y se trata de dar algunas soluciones que básicamente recomendaban que se diera mayor información entre estos actores para que los intereses de los representados no pudiesen ser, digamos que, afectados frente a los intereses personales de quienes sí tenían el acceso, ¿no?, a las decisiones y a la información en el manejo de la empresa. Entonces nace así, pero estas teorías iniciales, ¿no?, que enfocaban a la empresa solamente con los actores, digamos que de la administración, se quedó corta frente a la realidad empresarial, ¿no? Entonces, la nueva visión de la empresa habla de que la gestión de intereses en la empresa es mucho más grande que solamente, que no se reduce solamente a las personas que están en la dirección de la empresa o que son propietarios de la misma, sino que existe alrededor de la empresa diversos grupos de poder, ¿no? Los denominados stakeholders, que son aquellos grupos de interés que con su actividad pueden afectar la actividad de la empresa y viceversa. La actividad de la empresa también los va a afectar, ¿no? Entre estos, vamos a encontrar tanto stakeholders externos, como por ejemplo los clientes, los proveedores, los competidores, los órganos reguladores, como también internos, ¿no?, que son los propios accionistas, directores y los empleados, ¿no? Entonces, hay una serie de grupos de poder que giran alrededor de la empresa y que la empresa, para poder tener un crecimiento eficiente, tiene que hacerse cargo de la gestión de los intereses de todos sus grupos de interés. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una empresa solamente se enfoca en hacer únicamente su objeto social? Y, por ejemplo, realiza una práctica competitiva desleal, ¿no? Sin preocuparse de guardar las formas con los competidores. ¿Cómo creen que eso va a afectar en las actividades? ¿Va a tener la empresa mucho más, mm, va a tener algún problema la empresa o simplemente los que se van a perjudicar van a ser los competidores y no la empresa? ¿Qué creen, doctores? A ver, por el chat, díganme qué pasa cuando una empresa tiene una práctica competitiva desleal y no se preocupa de cumplir con esos aspectos y afecta a sus competidores. ¿Puede tener alguna repercusión en su actividad esa conducta o no creen que simplemente no podría afectar a ella? A ver, doctores, ¿qué piensan? Por el chat escríbanmelo o pregunto. A ver, doctora
Patricia, doctora Patricia está, ¿podría escribirme en el chat si es que cree que esto puede afectar o no la actividad empresarial? ¿No? ¿Ninguna idea? ¿O alguien que quiera opinar al respecto? Ok. Si es que no hay alguien que quiera opinar, entonces les voy a dar unos minutos, pero dentro de en lo sucesivo, igual les voy a seguir preguntando, por favor, les pido que me ayuden a desarrollar la clase. Cuando una empresa solamente se preocupa por su objeto social, entonces va a surgir ahí un gran problema, porque, por ejemplo, pudiéramos pensar inicialmente que el hecho de que una empresa tenga una práctica desleal solamente va a afectar a los competidores. Sin embargo, si estos competidores a su vez se unen, ¿no? Y se unen y ponen barreras de entrada o de salida en el mercado, pueden perjudicar la actividad de la empresa. Ahora, si es que la empresa a sí misma por su actividad es leal, también puede ser sancionada por la entidad reguladora, también va a impactar en el desarrollo de la empresa, siendo que lo digan, ¿no? Las personas que conocen del caso del Club de la Construcción en el Perú. ¿No? Este es un caso en el que muchas empresas constructoras durante un periodo de tiempo estuvieron concertadas entre ellas para poder repartirse obras públicas, ¿no? Y poder beneficiarse con acuerdos o concertaciones ilegales. Ahora, actualmente, estas empresas no solamente tienen que enfrentar el desprestigio profesional que ello significa, sino un proceso tanto penal como también administrativo por prácticas de colusorias, ¿no? Entonces, este desprestigio, este impacto en la empresa va a tener una consecuencia negativa para las actividades, para el objeto social de la empresa. Entonces, es importante que la empresa se haga cargo de estos intereses, ¿no? Así, lo mismo sucede con los empleados, lo mismo sucede con los órganos reguladores, si no cumplimos a SUNAT, si no pagamos nuestros impuestos, si no declaramos adecuadamente la información contable, vamos a tener consecuencias. Si es que, por ejemplo, incluso en actividades que tienen mucho relación con la comunidad, también va a tener consecuencias, ¿no? Sino que lo diga una empresa minera que tiene no solamente que preocuparse por la extracción, las actividades de extracción, exploración, sino de tener además una buena relación con su comunidad. De lo contrario, puede tener actividades de usurpación, perturbación de sus acciones, etcétera, que pueden conllevar a la paralización de sus actividades, así como también, ¿no? A una serie de irrupciones que no dejen desarrollar de manera adecuada la actividad minera. Entonces, es importante que la empresa cambie de visión, ¿no? Y en esto consiste, ¿no? Ahora una gestión empresarial tiene que hacerse cargo de todos los intereses que puedan tener aquellos grupos de poder que la rodean, digamos. Entonces, ¿qué es buen gobierno corporativo? Entonces, el buen gobierno corporativo inicialmente se sustentó en la idea esta de la separación, propiedad y control, ¿no? En esta idea trataba de dar reglas que pudiesen ayudar a aquellos propietarios diseminados o aquellos o aquellas situaciones de problemas de agencia, ¿no? Trataba de poder regular la conducta de los representados y de los representantes para que la gerencia se encuentre respaldada por un directorio y que este directorio actúe conforme a los intereses de la Junta General, ¿no? Entonces el gobierno corporativo bajo ese enfoque solamente se dedicaba a poder encargarse de la regulación de los asuntos internos de la sociedad a fin de que
pudiesen llegarse a decisiones eficientes que no perjudiquen los intereses de los propietarios ni de la administración. Sin embargo, esto también tuvo una evolución, es decir, no nació la gestión empresarial con este enfoque, ¿no? En el año 90 hubo justamente un escándalo entre las empresas Colorol y el consorcio Asil Nadir Polipec, que justamente el encargado de la empresa no comunicó de muchas de sus acciones a los propietarios y accionistas, ¿no? Y los metió en una fuerte crisis económica de la empresa, lo que hizo que en ese estado se emitiera un informe, ¿no? Que proponga pues un gobierno corporativo para solucionar aquellos problemas que produjo este fraude, ¿no? Entonces, frente a este caso, que tuvo gran connotación en este país, se emitió un informe, el informe Kaduri, que puso una propuesta de gobierno corporativo. Sin embargo, ello no fue suficiente, ya que después, en el año 97, nuevamente a propósito de una crisis en la bolsa de valores por fraudes corporativos que son actualmente muy conocidos como los de Enron, donde también existió un problema con la transparencia de la información empresarial, ¿no? Se verificó que aquellos principios que inicialmente el informe Cadbury habían dado no eran suficientes, ¿no? Que no solamente se debía de cuidar los intereses de la plana mayor, sino que además también teníamos que cuidar los intereses de los trabajadores y de los órganos reguladores, porque si no, Enron no hubiese sido afectada y mucho menos la compañía los auditores, ¿no? Que finalmente fueron los que quebraron, que fueron Andersen, que si mal no recuerdo. Entonces de ahí vino pues la OCDE con los principios de buen gobierno corporativo como propuesta ante esta crisis, ¿no? Y también la ley Sarbanes-Oxley, que justamente buscó proteger al accionista y transparentar la información y amplió el contenido de la FCPA, la Ley de Prácticas contra la Corrupción norteamericana, porque esta ley inicialmente solamente se encargaba de prácticas contra la corrupción en el extranjero, ¿no? Y incluye también dentro de las responsabilidades que va a haber el órgano encargado de administrar estas sanciones, incluye pues aquellas obligaciones relacionadas a la transparencia en la información contable y auditable, ¿no? Y que justamente fueron introducidas a propósito de esta ley, ¿no? De la ley Sarbanes-Oxley. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que dice pues el buen gobierno corporativo? Para la OCDE, ¿no? El buen gobierno corporativo es el sistema en el cual las sociedades son dirigidas y controladas, ¿no? La estructura de gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, gerentes, accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la empresa. Si se dan cuenta, ¿no? Este enfoque del buen gobierno corporativo tiene un enfoque bastante amplio. Ya no solamente estamos hablando, pues, de como lo pueden ver acá, ya no solamente estamos hablando de el directorio y gerentes, ¿no? Sino que además estamos hablando de otros agentes económicos. ¿Quiénes pueden ser otros agentes económicos? Bueno, los stakeholders, los órganos reguladores, los proveedores, los clientes, ¿no? Que tengan un interés en la empresa. Y se establece pues objetivos, ¿no? Que la empresa tiene que alinear sus objetivos de la empresa con los de sus stakeholders, y el buen gobierno corporativo justamente consiste en direccionar, ¿no? Gobernar la organización para el logro eficiente de estos objetivos, ¿no? Ahora, la CONACEP,
¿qué dijo del buen gobierno corporativo? La CONACYT dijo de que el gobierno corporativo era establecer reglas, ¿no?, para tomar decisiones, eh, pero solamente si se dan cuenta, acá solamente se refiere a accionistas, ¿no?, en el esquema remunerativo, de incentivos, ¿no? Entonces, el enfoque que tiene la CONACYT es un enfoque que pareciera está más, la CONACYT es pues, lo que ahora es la Superintendencia de Mercado de Valores peruana, y la diferencia entre estos dos enfoques es que la OCDE sí tiene pues un enfoque amplio, ¿no? Que puede coincidir con el enfoque moderno de la gestión empresarial. En cambio, el concepto que da la CONACYT está pues con un enfoque que todavía está pues en la teoría de la separación de poderes, ¿no?, en la visión antigua de la gestión empresarial. Así vamos. Ahora, en cuanto al FONAF, también tengo acá otros dos conceptos de déjenme borrar mis... Ok. En cuanto al FONAFE y el CAF, vamos a ver que también hay otros, son también entidades que han dado sus principios de buen gobierno corporativo. Y el CAF, por ejemplo, habla de que el gobierno corporativo no solamente es un conjunto de reglas que tratan de mantener una relación estable entre todos los participantes, entonces tiene pues una visión un poco más amplia que la CONACYT, ¿no?, en lo que son transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Pero el FONAFE le agrega algo adicional, o sea, el FONAFE ya no solamente que es una entidad de capital mixto, una entidad estatal de capital mixto, no solamente da un enfoque de buen gobierno corporativo para las empresas privadas, sino que dice que el buen gobierno corporativo también es aplicable a las empresas de propiedad del Estado, ¿no? Entonces, moderniza el enfoque de la gestión empresarial del Estado, ¿no? Siempre claro, obviamente, que aquellos principios de buen gobierno corporativo tengan en cuenta que como una entidad estatal deben de establecer la rendición de las cuentas, ¿no? Entonces, ¿vamos a aplicar los principios de buen gobierno corporativo? Sí, pero teniendo en cuenta las particularidades de las empresas estatales, ¿no? ¿Sí? Digamos. Ahora, ¿cuáles son estos principios de buen gobierno corporativo? Bueno, tenemos los derechos de los accionistas, ¿no?, que básicamente es una característica de cualquiera de los dos modelos de gestión que les he enseñado. También tenemos un trato equitativo entre accionistas, igual, la función de los grupos de interés social en el gobierno de las sociedades, esta idea que no solamente me tengo que preocupar de los accionistas, sino de todos los grupos de interés. Comunicación y transparencia informativa, ¿no?, que toda la organización conozca los objetivos de la organización, sus obligaciones y sus valores, para que se puedan determinar conforme a ello. Y aquí es donde entra el tema del cumplimiento normativo, ¿no? Una empresa que se preocupa por sus grupos de interés, que se preocupa por tener un buen gobierno corporativo, debe también incorporar dentro de su estructura, de su forma de trabajo, el cumplimiento normativo. Esto es cumplir con todas aquellas obligaciones de carácter legal a las que se encuentren sujetas las organizaciones, pero también de aquellos compromisos que las organizaciones quieran hacer suyos, no se comprometan a hacer. Y además también, obviamente, la responsabilidad del consejo de la organización. Existe un documento muy importante para Latinoamérica, que es el White Paper del gobierno corporativo, en donde pone pues cuáles son los principios propuestos para un buen gobierno corporativo y las prioridades de reforma que deben tener las organizaciones, ¿no? Se vuelve a repetir el tema de los derechos de votación, que todos los accionistas no deben de tener la
la posibilidad de manifestar su punto de vista respecto a la organización, tengan o no tengan derecho a voto sus acciones, no tratarlos equitativamente en cuanto a términos de información, en cuanto a los términos en las decisiones de la organización, y incluso si es que se trata de accionistas que no tengan participación con derecho a voto, asegurar la integridad de los informes financieros, ¿no? Que es muy importante para asegurar la verdadera realidad de la empresa y la información que va a llegar a los propietarios, desarrollar directorios eficaces, ¿no? Con información, con puntos no gaseosos, con una estructura organizada de decisiones, mejorar la calidad y efectividad y predictibilidad de los marcos legales y reglamentarios, aquí entra nuevamente el compliance, y promover una continua cooperación regional, esto es a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, este enfoque de buen gobierno corporativo del que les estaba hablando en esta primera parte de la clase, va a tener coincidencia pues con una serie de convenciones que se empezaron a gestar a nivel internacional, ¿no? Que ya empezaron a demandar que los estados sancionen de forma independiente a las personas jurídicas, ¿no? Por posibles actos de corrupción. Si bien es cierto, ninguno de los convenios internacionales determina que los estados impongan sanciones de carácter penal, sí son claros en establecer que se debe de imponer una sanción autónoma de la persona natural. Es decir, con este enfoque, en la comunidad internacional es evidente que las organizaciones pueden, con sus actividades, coadyuvar a la realización de delitos, de actos de corrupción. Y ya la sanción impuesta a las personas naturales no es suficiente. Se necesita también poder castigar o sancionar aquellos actos o hacer que las empresas tomen conciencia de estos actos para que puedan organizarse de una mejor manera y evitar, ¿no?, los grandes escándalos de corrupción. Entonces tenemos por un lado, por ejemplo, la Convención Americana, ¿no?, contra la corrupción, que también pide ello. También en las Naciones Unidas, igual sanciones para las personas jurídicas, independientemente cuál sea su naturaleza, pero que sean sanciones autónomas, igual la OCDE, ¿no? Y empezaron pues las normas ya más, que son más territoriales, ¿no? La OCDE, por lo menos en Perú, tuvo, y muchos países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, tuvo mucha influencia en la determinación de que el Estado finalmente incorporase en su legislación una responsabilidad de carácter penal para las personas jurídicas que hasta los últimos años no era de recibo pues en la doctrina penal, ¿no? La doctrina penal siempre estuvo enfocada a una responsabilidad de carácter individual, pero no una responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Es más, había un principio que expresamente lo prohibía del derecho penal, ¿no? La societate non potest. Entonces, junto a estas convenciones tenemos pues a la FCPA, ¿no?, la Ley de Prácticas Corruptas Americana, que desde el año 70 ya viene estableciendo una serie de sanciones en contra de las personas jurídicas que puedan, con su actividad, promover actos de corrupción. La norma española también fue modificada, ¿no? Primero en el año 2010 y después en el año 2015. En el año 2015 fue evidentemente mucho más claro porque se incorporó a los programas de cumplimiento como una causal de exención de pena, ¿no?, frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Al igual que en el 2010 se sacó la ley de prácticas corruptas inglesa, ¿no?, de Gran Bretaña, ¿no?, la UK Bribery Act, que también fija igual, ¿no?, reglas para sancionar a las personas jurídicas que no actúen de forma ética, y también se utiliza el compliance como una exención de responsabilidad, que es la misma fórmula que también recogió Chile en la tipificación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el año 2009, que fue finalmente el modelo que en el Perú acogimos en el 2018 con la ley 3424.
A partir de todo este movimiento se ha desarrollado una serie de guías de implementación de compliance que más o menos tratan de guiar a las personas jurídicas en la implementación de mecanismos que les ayuden a organizarse de manera adecuada. ¿Para qué? Para no incurrir en sanciones de carácter penal en su contra, ¿no? Tenemos pues a las que dio la OCDE, la propia CPA, las Naciones Unidas, el Instituto DEISEL, Transparencia Internacional, e incluso, bueno, las que ahora actualmente son las más utilizadas, las ISO, ¿no? Que trajo pues un estándar, ya no hablando de programa de cumplimiento, ¿no? Sino de un sistema de prevención que debían las organizaciones implementar si querían garantizar una organización que pueda estar lista para poder cumplir con sus obligaciones legales y sus compromisos, ¿no? Que ha asumido de forma voluntaria. Entonces, ¿qué es el compliance o qué es el cumplimiento normativo? Es justamente aquella herramienta que va a ayudar a las organizaciones a poder lograr ese objetivo, ¿no? De cumplir con sus obligaciones legales y sus compromisos voluntarios. ¿A través de qué? De la implementación de un sistema de programa, un sistema de gestión, un sistema de gestión de riesgos, un sistema de valores que implante en la organización una cultura de cumplimiento con la legalidad, ¿no? Entonces, acá solamente algunas ideas antes de pasar a cómo es que se enfoca todo esto del mundo privado, cómo llegamos al mundo público, ¿no? Digámoslo así. Pero básicamente hay que tener en cuenta que el compliance es un sistema de organización, es un sistema que no se limita al penal, surgió así como hay compliance penal, hay compliance laboral, hay compliance de protección de datos, porque está dirigido hacia todo tipo de normas. No se limita tampoco incluso a las obligaciones de carácter legal, sino también incluso puede tener un enfoque ético. Es un conjunto de medidas y de implementar una metodología dentro de la organización, ¿no? Que permita a la organización primero identificar cuáles son los actos, los riesgos a los que puede estar expuesta, ¿no? Con sus actividades, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos? Riesgos de infracción normativa, riesgos de tanto penal como administrativa, riesgos operacionales, ¿no? Toda clase de riesgos que puedan significar para ella una contingencia. Y ayuda a diseñar medidas de prevención contra esos riesgos, de forma tal que si bien no desaparezca el riesgo, lo pueda mitigar, lo pueda manejar, lo pueda tratar, ¿no? Incluye también no solamente una implementación de un reglamento, no solamente una implementación de un mapa de riesgos, sino que la organización inyecte en su ADN, digamos, en el ADN de la organización, una forma de hacer las cosas, ¿no? Que todo el planeamiento de los objetivos de la empresa tengan en cuenta que ahora ya la organización no va a realizar sus actividades de cualquier manera, sino que tiene que realizarlas cumpliendo, ¿no? Con lo establecido en las normas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no voy a utilizar actos de corrupción para conseguir más obras, que ya no puedo utilizar, que ya no puedo operar afectando los derechos de mis trabajadores, que ya no puedo operar dejando de pagar impuestos, que ya no puedo operar teniendo prácticas de discriminación al interior de la empresa. De todo esto se ocupa pues los programas de cumplimiento, el cumplimiento normativo. Y además son programas especializados, ¿no? Se diseñan en función a los riesgos de las organizaciones. No existe un modelo general de un programa de cumplimiento, un sistema de gestión de cumplimiento. Bueno, acá hay una evolución de cómo se desarrolla el cumplimiento, pero lo voy a pasar un poco rápido para poder alcanzar todo el contenido. ¿Por qué es importante todo esto, doctores? ¿Algunos de ustedes conocen los casos que estoy presentando en pantalla? ¿Alguien conoce el caso de Brecht? A ver, ahora sí,
Espero sus participaciones. Sí, Adelante, Telma, coméntame, ¿en qué consiste el caso? es un caso, si no me equivoco, de corrupción, ¿no? De una empresa que para licitaciones en construcción de carreteras Ujú, eh, sol- otorgaba, ¿no? Cierto porcentaje a los gobiernos, presidentes. Bueno, han estado inmiscuidos varias personas, ¿no? Ha sido un caso bastante sonado. ujú. Que no solamente afectó a un solo país, ¿no? Sino lamentablemente a la mayoría de países de Latinoamérica, ¿no? Gracias, Telma, por tu intervención. En efecto, este fue, pues, es un caso bastante importante y podemos ver ahí, pues, que se trataba de una organización empresarial con bastantes años en el mercado, de una importancia, que tenía una participación importante en el mercado y que estaba envuelto en actos de corrupción y que incluso tenía un departamento de operaciones estructuradas en su organización, es decir, tenía toda una estructura para poder llevar a cabo actos ilícitos, aun cuando no fuese una empresa dedicada a la actividad criminal. Entonces, este caso es muy importante porque da cuenta de una organización que no tenía una cultura de legalidad y que más bien tenía una cultura de ilegalidad, ¿no? Y el caso Volkswagen, ¿alguien lo conoce? A ver, Marcos, doctor, ¿usted conoce el caso Volkswagen? ¿O alguno de los casos que están en la foto lo conoce? A ver, les voy a dar un poco más de tiempo. En el caso Volkswagen, por ejemplo, se dio también la decisión de una organización por querer ahorrar los costos de un control de aire, ¿no? Ideó todo un sistema para eludir, ¿no? Los controles de la contaminación ambiental que se tenía, si mal no recuerdo, era en Francia, bueno, en un país de Europa. ¿Qué pasaba? Que crearon unos dispositivos dentro de los autos que se activaban para poder eludir los controles de la calidad del aire, si mal no recuerdo. Entonces, cuando fue descubierto este tema, que se hizo para justamente eludir los costos de poder emitir un sistema que no funcionase con la emisión de estos gases, entonces, cuando fue descubierto, Volkswagen fue obligada a pagar, ¿no? O a devolver el dinero de todos los autos que había vendido, que era una gran cantidad, ¿no? Con este dispositivo. Y obviamente fue sancionada, ¿no? Y la decisión no es una decisión que involucró a algunos miembros, sino que era una decisión ya que regía, ¿no? Dentro de la propia realización de los autos en ese momento. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el caso de FIFA, ¿no? Que lamentablemente en una conferencia de prensa le ocurrió esto a su expresidente. Se le acusó de haber tenido una serie de contratos a nivel internacional para poder dar preferencia a algunos canales en la transmisión del mundial y que para ello había pues recibido, ¿no?, importantes sumas de dinero para otorgar estos contratos. Y se llevó a cabo pues esta denuncia que fue bastante gráfica. El señor fue destituido y también se procesó a varios de los funcionarios de esta asociación y en los que incluso tuvimos pues un representante peruano que fue finalmente extraditado a Estados Unidos.
En el banco HSBC lo mismo, se dio un tema de lavado de activos porque no había identificado de forma diligente a algunas fuentes que venían de países árabes y que estaban lavando activos, y el banco fue sancionado por este tema, por no cumplir con su deber de diligencia y coadyuvar a realizar actos de lavado, ¿no? Lo mismo con Walmart, hizo incursión en México, en donde se vio involucrada también en actos de corrupción. Como podemos ver, en estos distintos casos que les he podido presentar, vemos que las empresas no solamente tienen que resguardar, ¿no?, la realización de su objeto social, sino que se tienen que hacer cargo de los otros problemas. Si Volkswagen hubiese cumplido con sus obligaciones legales y sus compromisos, no se hubiese envuelto en la fabricación de un dispositivo fraudulento. Lo mismo con una asociación, que como ustedes están viendo, no se trata de una persona jurídica de tipo empresarial. Igual en el caso de Odebrecht, ¿no?, que tenía básicamente el enfoque para poder cometer delitos, para cometer su actividad mediante la realización de delitos. Y así también tenemos otras empresas de casos más sonados, como el caso Siemens y el caso Enron, que ustedes han podido ver también en los medios de comunicación, y lamentablemente en el Perú también tenemos lo mismo, participación de la persona jurídica en diversos escándalos que incluso han tenido como consecuencia la inestabilidad política, porque estos actos de corrupción han involucrado también a distintos representantes de nuestro Estado, ¿no? Esto ha ocasionado que los países traten de reaccionar, ¿no? Y se ha impuesto ya la tendencia legislativa de regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diversos países. Algunos países han optado por regular expresamente responsabilidad penal de las personas jurídicas, como Chile, México, Ecuador, Bolivia y Argentina. Otros países que, si bien es cierto, regulan en la práctica, ¿no?, una responsabilidad penal, la han denominado administrativa, como es el caso de Perú. Y otros países que no, que tienen una responsabilidad administrativa porque se juzga en un procedimiento administrativo, como Brasil y Colombia, ¿no? Pero todos ellos tienen en común que responsabilizan a la persona jurídica de forma autónoma, independientemente de los actos que puedan cometer las personas naturales que puedan desenvolverse al interior de la organización. Entonces, esto, ¿qué es lo que, frente a esta tendencia legislativa, tenemos pues el cumplimiento normativo, ¿no?, que en estas regulaciones ha sido prevista como un acto de atenuación eximente, y se ha resaltado pues las soluciones de creación de valor, enfoque de prevención y mitigación de riesgos que pueda tener en la organización. Esto es un poco de la evolución que ha tenido en el Perú. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en estos actos frente al Estado, ¿no? Tenemos una empresa que ya dejó de tener un enfoque, digamos, tradicional, un enfoque solamente con su objetivo social, en el que está tratando de salir de esta imagen que les pongo en la diapositiva, pero tenemos a un Estado, ¿no?, a un Estado que es, digamos, que se interrelaciona con las actividades de privado, que tiene este tipo de actividades, ¿no? Les voy a poner un video para que ustedes puedan verificarlo. Para que lo puedas bajar de internet. Después tienen que ponerte el... Híjole, le falta el sello de liberación y es bien complicado. Ahora que si quieres te puedo ayudar. No, vamos a hacer las cosas como se debe. Ah, perfecto. Entonces tienes que pasar a la ventanilla 14, el sello definitivo. No. Hay que hacerlo como se debe. Perfecto. Pasa a la ventanilla 14. ¿Es todo? ¿Eso es todo? Sí, es todo. ¿Qué sigue? Ok. ¿Qué han podido ver en el video, doctores? A ver, conversamos un ratito.
¿Qué pasaba con esta señorita? ¿Le dijo algo la señorita al administrado? Sí, le ha sugerido, ¿no? Un tipo de ayuda, entre comillas, ¿no? ¿Y cómo decidimos eso si no le dijo nada? O sea, no le dijo que le dé ninguna ayuda. ¿Cómo es que la persona se ha podido dar Como- cuenta de que pasó eso? Sí, Telma. Porque es parte de la cultura, creo, ¿no? O sea, Que creo que desde pequeño. le daba, exacto, le daba todo un procedimiento, ¿no? Para decirle, mira, si, como diciéndole, si es que no lo hacemos como te estoy diciendo, entonces te vas a demorar una serie de trámites adicionales si es que quieres hacerlo por la vía legal, ¿no? Básicamente eso fue la actitud de la funcionaria pública. ¿Qué pasa cuando tenemos, o bueno, vamos a decir no tenemos, pero ¿qué pasa cuando la organización privada, digamos las empresas, se están preocupando por una gestión como la que les he enseñado hace un ratito, pero en el Estado sigan pasando cosas como esta? ¿Qué puede pasar? ¿Vamos a finalmente tener un éxito en nuestras políticas de lucha contra la corrupción? Considero que no, porque es fácil de contaminar, ¿no? Al sistema, o sea, somos parte de, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Telma. Muchas gracias, Fátima. Sí, en efecto, o sea, hay que darnos cuenta, y creo que en este punto ya se dio cuenta el Estado, pero hacía falta que pudiésemos percibir, y creo que todavía se pueden hacer muchas más cosas, que hay una interrelación entre el privado y el particular, ¿no? Así pues como en el video hemos visto a un particular que tiene que ir pues a hacer un trámite administrativo y va a tener una relación con el público. Lo mismo cuando una empresa, por ejemplo, quiere participar en una licitación, lo mismo pues cuando una empresa quiere sacar una licencia, va a tener que interrelacionarse con el particular. Y si yo privado tengo mi suerte de lineamientos, no quiero cumplir, pero me choco con una pared del funcionario público que está acostumbrado a otro tipo de organización, a otro tipo de actitudes, voy a tener problemas para poder seguir comportándome de manera adecuada, ¿no? Y además no vamos a cambiar las cosas desde dentro de la organización. Y quizás podríamos reducir de manera importante, ¿no? Los actos de corrupción en los que pueda participar la empresa, pero lo cierto es que no va a ser completo, no va a ser integral y quizás pues tengamos los problemas, ¿no? Este es un video adicional que les he puesto, pero ya creo que estamos con un poco de tiempo para poder, si es que terminamos de ver todos los temas que quiero abordar con ustedes, los vemos, pero en este video, por ejemplo, en una reunión de empresarios en el año 2019, uno de los empresarios, a propósito de que en el Perú se descubrió una serie de actos de corrupción, sobre todo el de la empresa Odebrecht, empezó a reclamar de manera aireada a todos los empresarios cómo es que se habían dado estos actos de corrupción y cómo ellos habían sido cómplices en estos actos, ¿no? Y llamaba a que desde la organización privada se promoviese la implementación de actos de prevención contra la corrupción, ¿no? Y es que ya existe una concientización en el ámbito empresarial, por lo menos, de que las cosas tienen que cambiar porque han visto cómo es que pueden verse perjudicadas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos a nivel del Estado, ¿no? Hay que ser conscientes de que, si bien es cierto, cada uno tenemos una formación ética, y por ética me refiero a la capacidad de poder identificar qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, ¿no? A nivel de sociedad, podemos tener una ética también compartida, que a veces puede estar de acuerdo con nuestra ética personal, como también puede entrar en contradicción, dependiendo del tipo de sociedad en la que nos encontramos.
Pero cuando hablamos de ética pública, no estamos refiriéndonos a la mayoría de valores que puede tener pues una sociedad, ¿no? Por ejemplo, si fuese una sociedad como la del Tercer Reich, ¿no? Que con unos valores totalmente contrapuestos a una sociedad democrática, no podemos identificar eso con una ética pública. La ética pública es justamente obviamente la interacción de lo que una sociedad identifica como bueno o malo, pero que no depende de lo que sus miembros lo consideren, sino del deber ser. ¿No? La ética pública está relacionado con aquellos principios constitucionales, ¿no? Que debemos de tener como Estado y en los que es inaceptable cierto tipo de conductas que no, nuestro Estado o nuestra sociedad puede identificar. Si bien es cierto, la ética está relacionado con la asunción de valores, cuando hablamos de ética pública, estos valores no pueden ser distorsionados del tipo o del modelo de Estado en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ética pública en el ámbito estatal, esto es muy importante porque los funcionarios necesitan ser conscientes que ellos están obligados a una serie de valores, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de que el funcionario se comporte de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus instituciones, estamos hablando de integridad. Entonces, aun cuando muchos puedan referirse a la ética pública, cuando hablamos de ética pública puede confundirse con la idea de valor, con la idea de valor privado, ¿no? La identificación desde el punto de vista personal de lo bueno y malo. Por eso es que es más adecuado hablar de integridad, ¿no? Que se refiere a la actitud que tiene un funcionario público de comportarse por el bien común y en función a los valores que rigen su actividad. Entonces, cuando hablamos de integridad pública, pues estamos ante el uso adecuado de fondos, recursos, activos, atribuciones del sector público para que se puedan cumplir los fines para el cual se dispusieron, ¿no? La integridad pública se refiere justamente a la alineación entre el cumplimiento de ¿los valores de quién? Los valores de la entidad estatal. ¿Los principios de quién? Los principios de la entidad estatal y las normas éticas que están compartidas en esa institución, ¿no? Entonces, de eso se trata en los valores. Ahora, este video sí se los voy a poner, aunque me coma un poquito de tiempo porque es importante para que podamos entender lo que es ética. Voy a volver a compartir el video para que se pueda ver bien. A ver, chicos, ¿en qué trabajan sus padres? Mi papá es doctor. ¿Tado? Corruptos, lentos, no trabajan bien. No, no es cierto, no. ¿Qué pasó, hija? ¿No trabajan bien? ¿Quiénes? Las personas que trabajan en el Estado. La va a trabajar y servir mejor a las personas. Por ejemplo, el código nos dice, debemos ser respetuosos con los ciudadanos, la Constitución y las leyes. De esta manera, garantizamos que los derechos se cumplan en su totalidad para todos, para realizar un excelente trabajo. Que en todo momento nuestro trabajo debe ser muy eficiente y a la vez de alta calidad, siendo auténticos con todos los miembros de la institución y con la ciudadanía. Así contribuimos a que las cosas sean transparentes y que nunca queden dudas. Para esto, hay que actuar con justicia y equidad. ¿Equidad? Es decir, cumplir nuestro trabajo sirviendo a todos por igual, de todas las personas, ya sean naturales o jurídicas. ¿Y cómo se enteran? Nosotros mismos debemos brindar información segura y cuando nos sea solicitada, facilitarla de manera correcta y completa, siguiendo el buen orden. Por esto, y muchas razones más, nuestro trabajo hay que hacerlo asumiendo una gran responsabilidad, mucho más por hacer. Juntos lo lograremos. Estamos avanzando. El Código de Ética nos abre la puerta a un Estado más eficiente, transparente y al servicio de todas las personas. Por un Estado más cerca de sus ciudadanos. El Estado para todos los peruanos. Okay.
Ok, doctores. Entonces, en el video que acabamos de ver, déjenme. En el video que acabamos de ver, se puede observar, ¿no? Cómo aquellas conductas como las que vimos en el primer video pueden afectar a la imagen de la entidad pública, ¿no? Muchas veces no somos conscientes que cada funcionario público es la imagen que tiene la sociedad de esa entidad pública. Por eso es de que cuando, por ejemplo, realizamos capacitaciones en las entidades estatales, es muy importante poder resaltar con los funcionarios públicos que de su comportamiento y de su, digamos que, enfoque frente al ciudadano es finalmente cómo es que los ciudadanos van a percibir el desenvolvimiento de esa entidad pública. Por eso es muy importante que cada persona, cada funcionario público se apegue a estos valores que han podido ver en el video, ¿no? Los valores que finalmente el Estado ha ido recogiendo, ¿no? Ese fue el primer enfoque en el que se trató de concientizar a las entidades del Estado, ¿no? En que había una necesidad de que los valores éticos y comunes formaran parte de una concientización en el Estado. Pero no basta solamente con un mensaje, digamos que se quede en la asunción de valores gaseosos, sino que hay que implementar, al igual que en los particulares, mecanismos para poder garantizar que el Estado va a regir sus actividades de acuerdo a esos valores y que en caso los funcionarios públicos no le realicen, la organización va a tomar una determinación que sea de tipo sancionador, ¿no? A las personas que no se alineen con sus valores, con la visión de la entidad pública, ¿no? Entonces, de lo que se trata es poder identificar aquellas situaciones que no son íntegras y que el funcionario público sea consciente al momento de identificarlas y después no estén viendo no haya problemas de conflictos de intereses, no haya problemas de nepotismo, no haya problemas al momento de las contrataciones estatales, ¿no? Esto, la importancia de este enfoque en la prevención de la corrupción ha venido dándose a partir de los diversos convenios internacionales contra la corrupción. Uno de ellos, la ONU, en el año 2017 sacó un informe de integridad en donde reconoció que este componente es la respuesta estratégica que necesita el Estado para poder luchar contra la corrupción. Ya no se tiene que enfocar tanto en sancionar o imponer sanciones de carácter administrativo a sus funcionarios, lo cual es importante, pero no es lo único. Le tengo que enseñar al funcionario público el impacto de su comportamiento en la imagen reputacional de la entidad, el impacto de su comportamiento frente a los ciudadanos, ¿no? Y hacerle, digamos que, identificar con una cultura diferente de la organización basada en valores, ¿no? Y concientizar cuál es la serie de valores a los que se encuentra obligado. Entonces, ¿es crucial este enfoque para la gobernanza pública? Sí. Este interés refuerza los valores fundamentales que se encuentran también reconocidos en la norma también, y este enfoque, como les digo, no es un enfoque gaseoso, sino que también trata de implementar en el Estado el enfoque de riesgos que la persona privada tenía. Ahora, el Estado también tiene que identificar sus riesgos, cuáles son los riesgos que como organización estatal estoy expuesto, cuáles son las medidas que voy a implementar de prevención para evitar esos riesgos, implementar canales de comunicación de denuncia para permitirle a mis trabajadores, a los miembros de mi entidad que puedan, cuando adviertan alguna afectación a los valores éticos que estamos compartiendo como entidad, pueda yo, con el conocimiento de esto, iniciar una investigación y sancionar aquellos actos. Se trata de implementar en la organización una cultura de legalidad. Si bien es cierto, no vamos a poder establecer en la entidad estatal todos los enfoques de riesgos tal cual se encontraba en el ámbito privado,
al ámbito público, lo cierto es de que sí existe toda una estructura que se puede implementar en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque ya los estándares internacionales dicen que el compliance no es una herramienta que solamente puede ser aplicable a organizaciones privadas, sino a cualquier tipo de asociación, asociaciones, partidos políticos, entidades estatales, y es más, desde el año 2017, por ejemplo, en el Perú, viene realizándose una serie de cambios legislativos para implementar ello, ¿no? En el 2017, por ejemplo, la OCDE hizo un estudio del Perú y dijo que si bien tenía algunas instituciones que luchaban contra la corrupción, estas instituciones no estaban integradas, ¿no? Había pues una Contraloría, había por otro lado las OSIs internas, o sea, los órganos de control interno de la organización, pero no se comunicaban, no sabían cuáles se sancionaban el mismo hecho, nadie identificaba riesgos, nadie sabía fuera de la sanción qué más podía haber para la organización, no había fomento de valores, no había nada de eso. Entonces, se recomendó que se implemente una función de integridad en todas las entidades estatales. Ahora las entidades estatales van a tener, al igual que los privados, un oficial de cumplimiento que verifique que haya o se encargue de fomentar una cultura de cumplimiento en la entidad, de confeccionar una matriz de riesgos para la entidad estatal y que monitoree la implementación de un compliance gubernamental, ¿no? Todas estas cosas que nosotros pensábamos que solamente se podía hablar a nivel privado, bueno, ahora en entidades públicas también se está haciendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pasamos de un plan de corrupción del 2012 a 2018 en las que las propuestas eran diseminadas, como ustedes pueden ver en el gráfico. Habían distintas entidades estatales que sacaban sus planes, sacaban sus programas, pero no había una cohesión, y eso lo identificó la OCDE en el 2017. A partir de eso se vino promoviendo una serie de pasos para promover un modelo de integridad, que es la denominación que nuestro Estado, o en el Estado peruano, le dio al compliance gubernamental, ¿no? Primero, en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Perú en el 2017, se dijo expresamente que la lucha contra la corrupción no solamente era un esfuerzo privado, sino también público. Y se dijo también que no solamente bastaban las reacciones o la imposición de penas y sanciones, sino que también debíamos implementar sistemas de gestión tanto a entidades públicas como privadas. Entonces se creó una Secretaría de Integridad Pública, ¿no? Que es como un órgano adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, que se va a encargar de controlar que todas las entidades del Estado, de manera progresiva obviamente, implementen estas medidas. Y cuando hay alguna duda sobre la aplicación de estas funciones, sea este ente quien pueda pues dirimir, aconsejar, acompañar a todas las entidades del Estado y promueva la implementación de estas medidas en el Estado. El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción en el 2018 estableció que cuáles iban a ser los elementos que iban a tener este modelo de integridad. Y recientemente, en el año 2019, antes de la pandemia, la Secretaría de Integridad sacó su primer lineamiento y ya estableció cuáles son los requisitos que debían de cumplir las organizaciones, cómo deben de administrar la función de cumplimiento, cuáles son sus funciones de ella, cada cuánto se va a dar informes a la entidad. O sea, ya se cuenta con el aparato administrativo y legislativo para poder implementar estas medidas, y en realidad muchas de nuestras entidades estatales los vienen haciendo. La idea es, cuando hablamos de integridad en las entidades del Estado, estamos hablando de implementación de un modelo de integridad, promover integridad dentro de la organización y de interiorizar valores. Nada de esto se logra si es que la entidad no genera una cultura, si es que la sociedad no genera una cultura de integridad. Las entidades estatales tienen que identificarse con esos valores, interiorizarlos y hacer suyos al momento de poder atender a los particulares, ¿no? Tienen aspectos claves de este modelo: respetar los principios, la protección del interés común y, en otras palabras, implementar lo que es el compliance gubernamental.
¿Cuáles son los elementos más básicos de este modelo de integridad? Al igual que en el compliance estatal, tiene que haber un compromiso de la alta dirección, ¿no? O sea, los jefes máximos de la organización estatal tienen que estar comprometidos con la implementación de estas medidas, ¿no? En las empresas, cuando, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, si Marcelo Odebrecht hubiese estado identificado con las labores de cumplimiento que tenía un oficial de cumplimiento, jamás hubiese implementado en su organización un departamento de operaciones estructuradas. Lo mismo ocurre en las organizaciones. Si los representantes de la alta dirección no están identificados con este trabajo, entonces no se va a dar una implementación verdadera del modelo de integridad, porque son ellos quienes asignan al personal, son ellos quienes asignan los recursos, son ellos los que fijan las capacitaciones. Entonces, si es que estos representantes no son conscientes del poder que irradian en sus organizaciones, no van a poder alcanzar los valores de un modelo de integridad, ¿no? Eso es un elemento esencial para cualquier sistema de gestión de prevención, cualquier modelo de integridad. Luego, tiene que haber oficiales de integridad, que son los oficiales de cumplimiento en las organizaciones particulares. Tiene que haber una evaluación de riesgos de gestión, ¿no? Para poder diseñar de manera personalizada los controles de la organización. Tienen que tener un código de ética que en específico en las entidades peruanas hay una ley que básicamente implementa cuáles son los valores que debería tener el código de ética. Lógicamente no se trata, como les he señalado, de implementar pues tal cual señala el modelo, sino de adecuarlo a las expectativas, a los valores de las entidades estatales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una entidad dedicada a la regulación ambiental va a tener diversos objetivos que una entidad dedicada a la difusión de la cultura, ¿no? Es diferente. Por eso es de que también sus controles tienen que ser diferentes. Y obviamente cuando hablamos del Estado tiene que haber una política de transparencia. Y estos son los elementos que en el Perú se han regulado como parte del modelo de integridad, ¿no? Se dice que debe de haber códigos de buena conducta, mecanismos de seguimiento de integridad pública, programas de integridad, lineamientos en la elaboración de informes de rendición de cuentas, registro de gestión de intereses, los llamados lobbies, ¿no? Se establece una serie de reglas para poder evitar y transparentar cuando hay una gestión de intereses al interior del Estado, para que el ciudadano esté informado que cuando se toma una decisión pública y para esta decisión pública el funcionario se ha entrevistado con un particular interesado, se conozca para que no pueda ello llevar a encubrir malas prácticas, ¿no? Cuando más se transparente este tipo de relaciones, después no nos vamos a enterar de las entrevistas privadas que tuvieron nuestros funcionarios, ¿no? Por eso también hay una guía para el manejo de intereses, lineamientos de conflictos de intereses, declaración jurada de estos intereses, mecanismos de reporte de denuncias en donde los funcionarios, los propios funcionarios públicos pueden denunciar aquellas infracciones al modelo de integridad para que esto se fortalezca cada día más. Y una serie de los medios o los controles que las entidades públicas identifiquen de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Estos son básicamente los modelos de integridad. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara. Me gustaría saber si es que hay alguna pregunta, algo que quisieran aclarar de todo lo que he podido exponerle en un tiempo tan rápido. Espero haber sido clara. A ver, doctores, ¿alguna duda, alguna inquietud después de todo lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Doctores? Bueno, tal vez un comentario, ¿no? Porque, o sea, si bien hacia la sanción a la persona jurídica es algo que recién se está implementando, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi país, yo soy de Bolivia, nosotros sancionamos, pero con el caso de corrupción, ¿no? La ley 0004, pero sancionamos el 25, como una multa, ¿no? El 25% del patrimonio. Pero, perdón.
pero personalmente no en investigación financiera, viendo a fondo, digamos, cómo se comportan para lavar, digamos, el tema de ocultar mejor dicho, ¿no? Los capitales ilícitos. Vemos que hay la construcción de empresas sobre empresas sobre empresas, ocultando la composición real de los socios y el otro el patrimonio, ¿no? Para que cuando se los quiera multar, oculten, o sea, no les llegue la multa o no les pese, ¿no? Ujú. Me parece muy importante, sí. A veces eso era uno de los problemas que teníamos, por ejemplo, en el Perú, cuando no había pues un establecimiento de medidas adecuadas, ¿no? Siempre se llega a sentir pues la insuficiencia de las sanciones para el efecto dañino que puedan tener las organizaciones en la comisión de estos actos. Sin embargo, ahí yo, doctora, me permitiría poder deslindar, ¿no? A aquellas organizaciones que, por ejemplo, tienen organizaciones o empresas que han sido creadas solamente para cometer delitos, de las organizaciones de las empresas que que tienen pues una línea, digamos, mitad y mitad, ¿no? Tienen una línea, eh, una organización lícita, o sea, una actividad lícita, pero también han tenido pues actividades ilícitas. Y por último, aquellas organizaciones que muy de vez en cuando se han visto involucradas de manera pues digamos que no sé cómo es que se me dio la palabra, han visto involucradas de manera muy lejana en un delito, ¿no? Entonces, el Estado, o no podemos tener reglas iguales para los tres. Definitivamente aquellas empresas que han sido constituidas con el objetivo solamente de cometer delitos, yo ya no le puedo aplicar a esa empresa compliance, porque compliance parte de suponer que tu empresa estás preocupada por tener una actividad legal, eficiente, ¿no? Que quieres más bien cubrir, que quieres más bien alcanzar tus objetivos legales sin que te puedas ver afectado por alguna contingencia. A estas empresas que son creadas solamente para cometer delitos no pueden ser sometidas a las mismas reglas. Por ello es de que, por ejemplo, doctores como la doctora Laura Zúñiga establece que el compliance no puede ser aplicable para la criminalidad organizada. La criminalidad organizada empresarial, que también las tenemos, caso Panama Papers, por ejemplo, ¿no? Esa criminalidad organizada tiene que asumir las reglas de criminalidad organizada. En cambio, para la criminalidad empresarial, que puede englobar a estos otros dos tipos de empresa, con menor o mayor medida, sí puedo ofrecerle el compliance como una exención de pena. Pero si es que la empresa se compromete de verdad a cumplir con sus objetivos, porque ¿qué es lo que pasa? O por lo menos qué es lo que está pasando en países como Estados Unidos, o incluso en el Perú después del tema de Odebrecht, ¿no? Se están poniendo sanciones bastante elevadas, importantes económicamente, con serios compromisos de implementación de compliance que están siendo efectivos para poder inhibir comportamientos empresariales, y se ha generado un compromiso, un movimiento a nivel empresarial para poder implementar mecanismos de prevención. Claro, obviamente tampoco les voy a decir que esto ha solucionado todo, ¿no? Y que ya nadie comete delitos, lo cual es falso, ¿no? Pero creo que por lo menos de a poquitos estamos haciendo un cambio en las organizaciones y en el Estado, ¿no? ¿Qué otros comentarios, autores? ¿Qué otras realidades me gustaría que pudieran compartir también cómo es en sus países? A ver, Fátima, ¿cómo Sí. crees que debería ser? ¿Cómo crees que debería ser, o cuál es tu opinión de lo que ha comentado Telma? De las personas, de las sanciones a las personas jurídicas. Sí.
Sí, me parece que debe haber penas, debe haber sanciones a las personas jurídicas, pero también a las personas físicas. Porque, y entiendo, por ejemplo, aquí en mi país, con el caso de Odebrecht, todavía todavía están en juicio y es un caso de corrupción, un escándalo bastante fuerte, pero faltan pruebas, el expediente está un poco débil y realmente aquí a las personas aquí se están juzgando a personas físicas. Fátima, ¿de dónde eres? República Dominicana. Ok. ¿Y ustedes tienen responsabilidad penal de la persona jurídica? No, a las personas jurídicas solamente administrativas. Ok. Muchas gracias, Fátima. Sí, ¿no? O sea, tenemos lamentablemente quizás los mismos problemas. Yo no digo pues que sea la solución, pero creo que sí avanzamos bastante en tener estas propuestas tanto reactiva como preventiva, ¿no? Por un lado, sancionar personas naturales y físicas, personas naturales y personas jurídicas, ¿no? Pero también, así como en el Perú, por ejemplo, hace como 2 o 3 años hubo una campaña muy fuerte de manejo en estado de ebriedad, ¿no? O sea, se hizo una campaña de tolerancia cero para evitar los accidentes de tránsito, que por esas épocas se tenía una tasa muy alta, ¿no? De accidentes de tránsito causados por conductores que manejaban en estado de ebriedad. Se creó el delito, ¿no? Y se hacía pues esta serie de intervenciones preventivas para poder evitar a las personas y quitarles el auto a las personas que manejaban en estado de ebriedad. Y se ha alcanzado a reducir de manera importante porque ya las personas son conscientes de que si, por ejemplo, conducen, pueden ser, en ese estado pueden ser interceptadas por la policía y tener consecuencias de carácter penal. Entonces acá se han combinado las dos reacciones, ¿no? Una reacción de carácter reactivo con otra de carácter preventivo. Y ha funcionado bien la política. Obviamente sí van a haber alguno que otro incidente de ese tipo, pero ya cada día es más consciente la gente de poder evitar aquellas situaciones. Y es lo mismo que se busca en el Estado, lo mismo que se busca en las personas jurídicas con la implementación de estas medidas, ¿no? Hacia eso es hacia donde, digamos que apuntamos como Estado, y también creo que en Latinoamérica, ¿no? Porque es una situación bastante común, ¿no? Una preocupación bastante común. Recientemente, por ejemplo, yo estoy en un curso ahorita de un profesor argentino en el que hay participantes de toda Latinoamérica y es increíble porque compartimos los mismos problemas de corrupción, hasta incluso las mismas empresas que operan en nuestros países, mismas iniciativas legislativas de lucha contra la corrupción, lucha contra el lavado, implementación de pérdida de dominio, decomiso, que son más o menos los caminos que ahorita se están viendo para poder enfrentar estos fenómenos que afectan de manera importante a nuestra sociedad. Bueno, doctores, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra comentario que quisieran compartir antes de acabar la clase? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, espero que la falta de comentarios sea un indicativo positivo. Espero haber podido brindarles ideas nuevas, que se haya podido entender el mensaje de esta nueva perspectiva, de la importancia de la integridad en el ámbito público, de la importancia del compliance en el ámbito privado, y que podamos pues seguir avanzando en este camino. Agradezco a los organizadores por la invitación y bueno, estoy
quedo a la espera de lo que se decía en los organizadores y si es que hay algún otro comentario. Gracias.